¿Dónde quedó el manual? Ya. Entonces aquí, manual sanitario. Entonces tenemos el manual acá. Y aquí podemos observar algunos sistemas de entramado de lo que son las tuberías. Esta tubería de color naranja, ¿qué es? Es para agua lluvias, dijo usted. Sí, señor. Es para aguas lluvias. Entonces, esta es agua lluvias y la amarilla es la sanitaria. ¿Sí? Pues recuerden que esta tubería es más de paredes más angostas. No es tan gruesa como la tubería amarilla. ¿Listo? Bueno, pero más allá de eso, entonces aquí vamos a obtener algunas eh, consideraciones de este tipo de tubería. Entonces aquí aparece las ventajas, habla de la resistencia a la corrosión, que yo les hablaba mucho de eso. Las paredes son lisas, o sea que no tienen ninguna rugosidad y entonces los sólidos van a deslizarse muy fácilmente por estas paredes. Es muy liviana, es una tubería muy liviana, resistente al impacto, tiene una gran capacidad de absorción de golpes, facilidad de instalación, la prefabricación, o sea, yo puedo moldear exactamente lo que yo necesito en mi proceso constructivo, durabilidad, autoextinguibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no facilita la combustión, o sea, no se encienden. Si hay un incendio, ellas no son combustible para ese incendio. ¿Sí? Es económica, pues sí, en cierta manera los diámetros menores o entre 4 y 2 pulgadas y media son muy económicos. O sea, no es una tubería costosa. Ya tuberías de más de 4 pulgadas, la de 6 y la de 8, ya ese tipo de tuberías eh, ya sí son más costosas. ¿Sí? Cumplen normas internacionales. ¿Sí? La vida útil, imagínense, la vida útil de estas tuberías es de más o menos 50 años. Se estima 50 años para, esa, para esas tuberías. Entonces tenemos una gran capacidad eh, eh, de consistencia durante el tiempo. O sea, el tiempo no nos va a nosotros a poner ningún problema en ese sentido. Bueno, vamos aquí, resistencia química, ya saben que tenemos el lixiviado, que es un agente corrosivo muy alto, entonces la resistencia química es bastante alta. Bueno, esto no es lo necesario, aquí están todos los, los productos que puede soportar sin ningún problema. ¿Sí? Gasolina, gas natural, fructosa, freón, fosfeno, todo eso. Eso no es lo... ¿sí? Entonces, y aquí aparece qué tipo de tuberías tenemos. Miren, tenemos una y media. Miren que yo ayer les hablaba de 2,5 pulgadas y mire que la tubería Papco no produce tubería de 2,5 pulgadas. Entonces aquí sí pueden observar, dice 1,5, 2, 3, 4 y 6 pulgadas. ¿Sí? Esa es la forma común. No los produce. La otra situación el manual muestra los accesorios. Entonces tenemos las uniones, tenemos los codos de 90. Aquí hay algo bien importante. Miren en esta imagen que tenemos acá, que dice codo de 90 grados.
y dice C por E, por E, C por E. Entonces, ¿qué quiere decir eso? C quiere decir campana, campana, y E quiere decir espigo. ¿Qué es en la realidad, cómo es esto presente? Entonces, en la parte de abajo tiene un sitio por donde empalma la tubería, que se llama la campana. Ahí entra la tubería para ser soldada. Y aquí no hay campana, aquí solamente es lisa. O sea, no tiene esta abertura para yo poder anclar algo acá. Entonces, esta zona de acá se llama espigo. Esto de acá se llama espigo y esto de acá se llama campana. Entonces, por eso se llama codo de 90, campana por espigo. Campana por espigo. Si yo digo codo de 90, campana por campana, entonces va a haber aparecer una campana aquí, o sea, el sitio donde entra la tubería, y otra campana en este lado donde entra la tubería también. Y aquí tenemos los, los diámetros que en este momento se están produciendo, de 2 pulgadas y de 4 pulgadas. Los que están en gris no los están produciendo. ¿Sí? Entonces, pero supuestamente está de 1 a 1,5, de 2, de 3, de 4 y de 6 pulgadas. Tenemos varios, entonces tenemos codos de 90, codos de 45, también campana por espigo. Miren, aquí tenemos codos de 45, campana por espigo, pero también tenemos codos de 45, campana por campana, ¿sí? C por C, campana por campana. Entonces miremos algo bien importante para que vayan conociendo los que de pronto no manejen mucho este cuento, ¿sí? Aquí podemos ver eh, tubería sanitaria, ¿sí? Y cómo es esa tubería. Entonces aquí vemos lo que hablábamos. Por ejemplo, este es un sifón. Entonces aquí se ve esta parte abultada, esto es la campana, y aquí no la tiene, esto sería el espigo, ¿sí? Entonces este es un sifón, campana por espigo. Mire que aquí aparece C por E. Cuando aparece C por E quiere decir campana por espigo. Si apareciera C por C, como en este caso, ¿sí? Codo sanitario C por C, quiere decir campana por campana. Entonces, esa es una característica de las tuberías. Nosotros tenemos que empezar a entender cómo funcionan esa nomenclatura. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una T, esta es una T, y esta es una Y. Esta es una Y. Entonces, tenemos la tubería en este sentido, y el que nos llega por este lado entra a 45 grados. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que la tubería tenía que ser instalada de tal manera que la principal que recogía las aguas, ¿sí? La línea principal tenía que estar, de tal manera, ¿sí? Tenía que estar de tal manera para que recibiera todas las aguas en una forma de 45 grados, ¿sí? Entonces nosotros diríamos ¿sí? Que nuestra línea que viene en este sentido, qué línea tan recta la mía, entraría la tubería en esta forma, ¿sí? Entonces que el ángulo que yo tengo acá, este ángulo que se forma aquí, ¿sí? Este ángulo que se forma aquí es de 45 grados.
aquí serían 45 grados. Igual, si yo voy a conectar algo acá, que es un repaso de lo de ayer, ¿sí? Pues si yo voy a conectar una tubería aquí, también debo entrar a 45. Entonces, si yo la tiro a 90 grados acá, con respecto a la línea horizontal, entonces esta línea de aquí, este ángulo de acá, también serían 45 grados. Y así empiezo a generar los ramales. Los ramales. Esa es una buena mirada a lo que yo tengo que manejar con respecto a la tubería que voy a instalar. Por supuesto, esta línea va en este sentido, o sea, ella va llevando la carga de alcantarillado hacia este sentido. Entonces, por eso debemos entregar las aguas en ese sentido. Yo no podría decir que voy a entregar un agua en esta forma. Aunque yo tenga los 45 grados, si yo estoy recibiendo, si esta línea tuviera un flujo en este sentido, ¿sí? Tuviera un flujo en este sentido, pues iría en contra de la corriente que viene en este sentido. O sea, yo estoy dirigiendo la corriente hacia allá. Entonces, si yo tengo esta línea acá, pues estoy en contra de la corriente y me estoy yendo en este sentido, mientras que los demás vienen hacia acá, o sea que sería una imprudencia. Además, si el agua está corriendo por acá y yo conecto en esta forma, pues el agua se me metería por esta zona, intentando abrirse paso hacia afuera. Porque recuerden que esto está funcionando por gravedad. Entonces, realmente, eh, con estos sistemas, lo que busco es optimizar en un grado máximo el flujo de mi sistema sanitario. Entonces, yo siempre voy a utilizar, por ejemplo, codos de 45 grados, ¿sí? Y accesorios que tengan que ver con ese manejo. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos va a ser el codo de 45. También vamos a utilizar la Y sanitaria. Entonces, tengo el flujo de agua en este sentido. Y si yo vengo con una línea aquí, ¿sí? Si yo vengo con una línea aquí, pues puedo entregar fácilmente porque el sentido va a ser hacia esto. Entonces entro con una línea que viene a 45 grados. Entonces la Y está diseñada precisamente a 45 grados. Ustedes ven este eje aquí y van a encontrar que estamos a 45 grados. Y así sucesivamente tengo un sinnúmero de accesorios que van a ser eh, utilizados para la instalación sanitaria. Esta válvula antirretorno de PVC sanitaria. Una válvula antirretorno quiere decir que lo que estoy buscando es que el agua siempre vaya en un sentido. Si el agua se devuelve por alguna situación, por ejemplo, el nivel a este lado está más alto que el de acá, entonces el agua trataría de devolverse. Entonces esta válvula lo que hace es detener que haga el flujo al contrario. El flujo siempre estará en este sentido, ¿sí? Entonces nunca se va a devolver en esta forma. Si el flujo viene acá, no podrá hacerse al contrario. Entonces esa es una ventaja de esta válvula. Muchas veces se instalan esas válvulas antirretorno precisamente para evitar que se devuelvan las aguas servidas hacia adentro de la tubería. ¿Sí? Aquí ya habla de los grandes diámetros. ¿Se acuerdan que yo les estaba explicando de grandes diámetros? Entonces, ustedes pueden observar aquí, estamos hablando de diámetros de 8 y de 10 pulgadas.
Entonces vemos también aquí viene lo que estábamos hablando de la soldadura, ¿sí? La forma como funciona la soldadura, ¿sí? Entonces, la tubería entra en el accesorio y funde los dos elementos que están allí, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos utilizando la soldadura líquida y el limpiador Papco, o limpiador, no hablemos de Papco porque es según la marca que yo esté utilizando. Pero normalmente esta soldadura y este limpiador funcionan para cualquier tipo de PVC, ¿sí? Entonces ahí no hay problema. Ahora, miren lo que yo les hablaba, el rendimiento de la soldadura. Entonces, si yo tengo una tubería de 2 pulgadas, estoy haciendo empalmes en tubería de 2 pulgadas, ¿sí? Cuando estoy trabajando con tubos, podría obtener hasta 180 soldaduras simples, 180. Entonces yo puedo calcular que, por ejemplo, estoy trabajando con tubería normal, voy a obtener hasta 180 por un cuarto de galón. Entonces, si yo compro un cuarto de galón en la ferretería, ese cuarto de galón me rendiría para 180 soldaduras simples de un diámetro de 2 pulgadas. Pero si tengo accesorios, aquí, accesorios, por ejemplo, tengo un codo y quiero empalmar codos en tubería de 2 pulgadas. Entonces, si tengo codos, me daría hasta 90 soldaduras si tienen dos campanas, o sea, campana por campana. ¿Sí? Si tienen dos campanas, campana por campana. Entonces me daría me darían 90 soldaduras. Entonces sería la mitad de este, ¿sí? Porque ya tiene dos campanas. En cambio aquí no sería sino una sola campana, entonces me daría 180. Si es de 3 pulgadas serían 90 soldaduras, si es de 4 pulgadas 60 soldaduras, si es de 6 pulgadas 30 soldaduras, de 8 pulgadas 18 y de 10 pulgadas 12. Con esto yo puedo calcular, por ejemplo, costos. Es importantísimo porque me doy cuenta el rendimiento real que me está dando la soldadura cuando yo compro el cuartico. ¿Listo? Aquí está la forma como se ha dimensionado los accesorios. Bueno, esto no nos compete tanto porque esto es más que todo ya para la parte de ingeniería. Aquí vemos la forma como nosotros debemos utilizar la tubería o cómo se hacen los empalmes, sobre todo la parte de los empalmes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, eh, en forma seca, o sea, sin aplicar soldadura, yo inserto los dos tubos, ¿sí? Los conecto y los señalo para saber hasta dónde coloco yo el, la, hasta dónde coloco yo la soldadura. El corte lo hago no por la línea que tracé, sino más adelante, porque ahí es donde voy a colocar la soldadura. Luego lijo, ¿sí? O con una cegueta limpio lo que me quede de sobrante, las rebabas, eso se llaman rebabas. Luego hago la limpieza de los elementos, entonces hago la limpieza del accesorio internamente, porque esa es la campana, estos son de campana, y hago la limpieza del tubo que voy a empalmar. En este caso, hago la limpieza del tubo y hago la limpieza de la campana. Luego aplico con miren que aquí tiene como una especie de algodón. Aplico la soldadura en el tubo, ¿sí? En el tubo, y aplico la soldadura en la campana del accesorio. Luego ¿sí? Hago el empalme, inserto el tubo en la campana, ¿sí? Inserto el tubo en la campana, dice,
una el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento y dele un cuarto de vuelta para distribuir la soldadura. Mantenga firmemente la unión por 30 segundos. Entonces ustedes insertan el tubo en la campana y la giran. Eso fue lo que yo ayer les comenté, que deben girar por lo menos un cuartico para que se distribuya la soldadura. Aquí en esta parte vemos cómo, por ejemplo, si tenemos que utilizar el tubo colgado de alguna manera, entonces vienen unas abrazaderas especiales para que el tubo quede no adherido a la superficie. Yo no debo adherir el tubo a la superficie, debe tener una separación. Esa separación es mínima, pero normalmente la abrazadera me va a dar esa separación. La misma abrazadera me da la separación para que el tubo no quede pegado a la pared. Entonces yo puedo tener abrazadera en esta forma o abrazaderas que fijen también como fijo yo directamente a la pared. Entonces aquí vemos una abrazadera, esta que está acá y esta que está acá. Aquí es la forma de enlazar, miren ustedes, entro 45, entro 45, entro 45, ¿sí? Y estoy por ejemplo, aquí hay una losa, en esta parte hay una losa y la tubería está atravesando esa losita. Allí es donde se coloca la abrazadera, la abrazadera se coloca debajo de la losa, ¿sí? Y en la parte superior, como lo vemos, por ejemplo aquí en el alzado, vemos aquí un sifón, entrega la tubería principal que es la que cae, ¿sí? Y aquí también entrega la tubería principal que es la que cae. Yo debo tener un sitio fijo para que este tubo atraviese todas las losas, ¿sí? Como pueden ver acá, atraviesa la losa y por debajo yo coloco la tubería para el desagüe final, debajo de una losa. Aquí, por ejemplo, si estoy en hay un elemento que se llama buitrón. El buitrón es un espacio que se deja en el edificio, ¿sí? Entonces miremos el buitrón de tuberías. Entonces en el buitrón de tuberías, miremos aquí en la imagen, es un espacio que se deja en la construcción, miren, por donde yo bajo todas las tuberías. Es como un hueco, es un hueco en el edificio. Entonces por ese hueco están bajando todas las tuberías que yo vaya a utilizar. Ahí recuerden que siempre yo hago el buitrón para la tubería. Entonces hago el hueco, dejo la perforación en todas las losas y la tubería baja por allí. Allí, ¿qué se instala? Normalmente se instala la tubería sanitaria, que son los bajantes, y la tubería de presión, o sea, la tubería del sistema hidráulico. La tubería de la energía eléctrica no debe ir por ese buitrón donde haya tuberías de agua, que conduzcan aguas. Entonces no puede ir la tubería eléctrica. ¿Por qué? Porque la electricidad no es buena compañía del agua. Entonces, si yo tengo zonas húmedas y coloco una tubería eléctrica por allí, puedo tener el riesgo de que el agua conduzca esa electricidad. Entonces, nunca se deben colocar tuberías eléctricas e hidráulicas o sanitarias juntas. Eso no se debe hacer. Entonces el buitrón es el espacio que se deja en el edificio para, digamos, conducir eh, tuberías. Muchas veces son tuberías eléctricas, tuberías hidráulicas, tuberías sanitarias, pero normalmente se hace un buitrón
para eléctrica aparte y para hidráulica y sanitaria también aparte. Entonces, en ese sentido, es conveniente tener en cuenta eso. Entonces, este huequito por donde está pasando la tubería es el que se denomina buitrón. Y cuando hay tubería bajo tierra, el manual también indica en qué condiciones se debe colocar esa tubería bajo tierra y los elementos cuidados que se deben tener para la instalación de esa tubería. Debe haber por lo menos una cama donde descanse la tubería, que no haya posibilidad de que haya posiciones incorrectas de la tubería para que ella de pronto tenga problemas, eh, digamos, de nivelación o cosas por el estilo. Entonces, eh, todo esto, después de haber sido instalado, debe colocarse en servicio la tubería y para ello se hace una pruebita. Hay una prueba especial cuando yo ya tenga la tubería instalada y esa prueba se llama la prueba de estanqueidad. Entonces, si nosotros vemos aquí en este temario, vamos a encontrar, bueno, aquí hablamos del lixiviado, ahí les dejo eso. Y aquí hay algo que se llama la prueba de estanqueidad. Entonces vamos a mirar la prueba de estanqueidad. Entonces, ¿cómo funciona esa prueba de estanqueidad? ¿Sí? Miremos acá, vamos a ver un videito sencillo. Hoy, en el taller del plomerito, vamos a hablar de las pruebas de estanqueidad. En nuestro oficio, los elementos que conforman un sistema se llaman araña. Las arañas se arman de acuerdo a los planos. Una vez que se ensamblan los elementos, se deja secar por 24 horas para permitir el fraguado de la soldadura. Para hacer la prueba de estanqueidad en un sistema de aguas hervidas, colocamos una columna de 3 metros de altura llamada tubo leva. La rellenamos con agua y esperamos 1 hora para ver si alguna de las soldaduras presenta fuga. Esta prueba es de vital importancia, ya que una pequeña gotera puede contaminar toda el área donde se presente. En un edificio afectará al apartamento del nivel inferior, y en una vivienda unifamiliar sabremos que hay una falla solo cuando tengamos el suelo contaminado o se nos esté hundiendo la construcción. Y recuerde que para un óptimo resultado, usted deberá utilizar 100% Pafco calidad garantizada. Cualquier duda que pueda tener, consulte a nuestro departamento de asesoría técnica por el 0800 Pafco 00 o visite nuestra página. Listo. Y aquí hay otro video que sería bueno que la miraran. Este video yo también se los dejo ahí en este Word que les preparé, ¿sí? Y aquí está ese video que acabamos de ver, es este enlace. Ahora vamos a ver este otro, es un video muy corto. Cuando hemos realizado una prueba de estanqueidad a una red de desagüe o drenaje y queremos formalizar esa prueba mediante un documento, lo que tenemos que elaborar es un protocolo de esa prueba de estanqueidad, el cual es el siguiente. Este está en blanco, tiene los datos principales: identificación, ubicación, parámetros de prueba, parámetros de control, plano de instalaciones sanitarias, puntos de verificación, recomendaciones y observaciones, aprobaciones correspondientes. En este caso, acá tenemos una red de desagüe a zanja abierta. Esta red consta de 2 mechas verticales. Esta red que estamos haciendo acá prueba
yo tengo el plano, es de esta parte, va desde esta caja hasta la caja de acá, son 15 metros 60. Tengo todos los datos, tubería PVC 4 pulgadas, y se ingresan todos los datos en el protocolo. Acá tengo ya todos los datos pasados, número de registro, la fecha, red de desagüe, la trastienda, presión de prueba, aquí. Presión atmosférica es la presión de prueba. Régimen 24 horas. Como esa zanja abierta podría ser a 12, pero lo dejo en 24 horas. Medio de prueba, nivel de agua. Correcto. Luego, acá le puedo añadir o especificar esta parte, que el medio de prueba es nivel de agua 5 centímetros del borde del punto de inspección. ¿Qué quiere decir? Que en este caso se está haciendo la prueba con una medición de 5 centímetros. En otros casos se puede realizar mediante una marca como está aquí. En este, se está utilizando esto, entonces utilizamos esta acá. Los datos, ejes, tubería, metrado, número de accesorios que incluye las uniones, codos, etcétera. Hora, fecha inicio, hora, fecha término. Correcto. Extracto de plano, observaciones, acá se puede colocar si las hay. Punto de verificación, correcto. Acá también correcto. Recomendaciones y observaciones y las aprobaciones correspondientes con las firmas y las fechas de cada firma. Eso es todo. Entonces miren ahí, ¿qué es lo que estaban haciendo en la prueba? La prueba de estanqueidad se hizo, ¿sí? O sea, se revisó que no hubieran fugas y se llena un formatico. Ese formatico pues no necesariamente tiene que ser ese que nos mostraron ahí en el video, puede ser otro tipo de formato, pero sí lleva unos elementos que me van a decir exactamente a mí el registro de todo lo que se hizo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una evidencia de que se hizo la prueba de estanqueidad, no hay fugas en la tubería y ya puedo decir que el sistema se puede poner en marcha sin ningún problema. Si nosotros tenemos tubería enterrada, por alguna razón, hemos hecho una zanja y vamos a enterrar la tubería, primero debemos hacer la prueba de estanqueidad sin tierra, o sea, sin haberle llenado la tierra. Y segundo, cuando ya hayamos hecho la prueba de estanqueidad sin tierra, entonces verificamos que no haya fugas, ahí sí compactamos la tierra, tapamos la tubería y volvemos a hacer la prueba de estanqueidad. ¿Por qué? Porque en el proceso de llenado con la tierra, de tapado con la tierra, puede haber algún aplastamiento, algún problema en ese mismo proceso. Cuando se hizo sin tierra, la tubería estaba bien, pero cuando se llenó, de pronto una máquina pasó por un lado y rompió la tubería, algo así, entonces volvemos a hacer la prueba. ¿Para qué? Para verificar que esté cumpliendo las dos situaciones. Cuando hicimos la prueba de estanqueidad sin tierra y cuando hicimos la prueba de estanqueidad ya con la tierra puesta encima para tapar la tubería. Eso es una característica fundamental en mi proceso de la prueba de estanqueidad. Entonces, aquí les dejo estos videitos, los que acabamos de ver, y les dejo aquí también otro elemento para que ustedes vean en el proceso de la prueba de estanqueidad. Recuerden que el desagüe, o sea, el desagüe de la tubería sanitaria, entonces hablábamos de que funcionaba por gravedad o por escorrentía, eso se le denomina escorrentía, o sea, el hecho de que corra el agua por un ducto, en este caso el ducto es la tubería, entonces se habla de escorrentía. Que nosotros hablábamos de aguas negras anteriormente y que actualmente se les denomina aguas servidas. Que tenemos aguas blancas que normalmente se le llaman a las aguas lluvias. Y también tenemos las aguas grises o aguas jabonosas o aguas de limpieza, cuando yo lavo el piso o cuando yo hago procesos con, digamos, lavado de la ropa. Por ejemplo, la lavadora me entrega a mí agua gris, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un agua jabonosa. Entonces las aguas grises también la puedo llamar
agua jabonosa o agua limpieza. También hablamos de la petar, ¿sí? De las petares. Entonces miremos, yo sé que de pronto me entendieron lo de la petar, pero quisiera que vieran, aquí tenemos un manual donde vemos cuáles son los principios básicos de la petar, cómo funciona, que fue lo que les expliqué yo ayer, lo que es el tratamiento físico, el tratamiento biológico por microorganismos y el tratamiento químico, ¿sí? Y todo lo que se hace para obtener un agua limpia que pueda volver a reutilizarse o que yo pueda llevar al río sin tener algún problema de contaminación. O sea, yo lo que busco es que esta agua no me represente nueva contaminación en el río, ¿sí? Eso es lo que sea. Les voy a dejar ese documento también y miremos acá la forma en cómo se haga. Miremos este videito también es corto. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día producimos agua potable para el abastecimiento de la población y garantizamos el suministro a largo plazo. Nuestras tecnologías de tratamiento de agua se diseñan según las necesidades, cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua allí donde se necesita y protegen el medio ambiente. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas. A continuación se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente, añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua, empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora, el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Ahí vemos cómo hicieron el tratamiento de agua, ¿sí? También les dejo este video para que lo vuelvan a revisar. Y tengo otro videito donde me muestra también ese proceso un poco más, ya cuando estamos devolviendo el agua al río. Así la obtuvimos para el tratamiento de agua cuando nos lo entregan a nosotros y luego cuando la devolvemos al río. Entonces vamos a ver el siguiente video.
Bueno, entonces ahí ya vimos la forma del tratamiento de aguas por medio de la PETAR, que también lo vimos ayer, que ayer les expliqué un poco al respecto y quería que vieran estos videos para que tuvieran como una profundización acerca de cómo son los sistemas de las PETARs. Igual hay mucho video en YouTube que les puede servir, pero pues estos dos que son cortos les pueden ayudar como a entender un poco ese proceso. Dentro del sistema de distribución de los sistemas sanitarios, nosotros vamos a tener en algún momento, ¿sí? Digamos, la forma de los diseños que nosotros utilizamos para el desarrollo de estos planos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, miremos acá. Vamos a ver si este es el que me sirve, este no es. La cimentación, este es el eléctrico. A ver si encuentro unos planitos por acá que yo tenía para mostrarles. Instalaciones, no veo de instalaciones. Esto es estructura, todo esto es estructural. Arquitectónicos, tampoco, condiciones. No lo encuentro, miremoslo acá a ver. Lo encuentro aquí. Aquí vemos uno. Vamos a ver este plano. Este plano es unos diseños que hice para un edificio que se está construyendo en el Darién. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta parte del sótano, ¿sí? Es acá. Entonces, si ustedes pueden observar, digamos en esta parte, entonces encontramos la lavadora, encontramos el lavadero, encontramos el lavaplatos. Entonces en el lavaplatos tenemos tubería de 2 pulgadas, por donde debemos empezar cuando nosotros vamos al proceso de diseño. Siempre debemos empezar por el baño. ¿Por qué? Porque el baño tiene el sanitario y el sanitario tiene la tubería de 4 pulgadas. Entonces, cuando hablamos de la tubería de 4 pulgadas, es la tubería de mayor diámetro que tenemos nosotros en la instalación técnica.
Entonces tenemos la tubería de 4 pulgadas. Miren que aquí empieza desde el sanitario, la tubería de 4 pulgadas va y entrega directamente a la red de 6 pulgadas que viene en este sentido. ¿Sí? Entonces tenemos la tubería de 4 pulgadas. Aquí dobla en un codo de 45 grados y entra a una Y. Esta es una Y de 6 pulgadas. Pero miren que entra directamente a 45 grados. Aquí estamos entrando a 45 grados con respecto a la línea. Para alimentar esta tubería de 4 pulgadas, pues tenemos aquí la de 2 que nos da el lavamanos. La del lavamanos nos está recibiendo en 2 pulgadas. Cruzamos a 45 y entregamos a la red de 4 a 45 grados mediante una Y de 4 pulgadas. Tenemos el sifón del baño que también entrega a una Y en 45 grados. Y tenemos el sifón de la ducha que también entrega a esta línea de 4 pulgadas a 45 grados. Entonces tenemos esta línea, todo está entrando a 45 grados y se conecta a la red principal en 45 grados con una Y de 6 pulgadas. Entonces, aquí ¿qué accesorios tenemos? Para este punto tenemos una brida. Una brida es el sistema por el cual se conecta el sanitario a la tubería. Allí no hay que hacer un codo ni nada por el estilo. Bueno, él tiene un codo, pero la brida es la que me hace el empalme con el aparato sanitario, ¿sí? Entonces a ese accesorio se le llama brida. Ahora, en la ducha yo tengo que tener un sifón acá, ¿sí? Entonces tengo un codo de 2 pulgadas, tengo la tubería de 2 pulgadas que entra en una Y de 4 pulgadas, pero resulta que este diámetro es menor que la Y. La Y es de 4 y la tubería es de 2. Entonces aquí hay un accesorio que se llama reducción. Reducción. Entonces la reducción lo que hace es de 4 pulgadas, llamamos la reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas. Entonces entra dentro de la campana de 4 pulgadas, pero reduce el diámetro a 2 pulgadas para que entre la tubería de 2 pulgadas. Entonces a ese accesorio se llama reducción. Entonces reducción de 4 a 2. En este caso reducción de 4 a 2. Aquí también tendríamos que tener una reducción de 4 a 2. Entonces, ¿qué accesorios tenemos aquí? Tenemos un codo de 4, 1, 2, 3 y 4 codos de 2 pulgadas, un codo de 2 pulgadas de 45 grados, una reducción de 4 a 2, una reducción de 4 a 2, entonces serían 2 reducciones, y un codo de 45 grados de 4 pulgadas. Aquí también tendríamos que tener una reducción de 6 a 4 para poder empatar la tubería de 4 pulgadas a la tubería de 6. Entonces el diámetro mayor se reduce al diámetro menor. Siempre es así. Entonces utilizamos un accesorio que se llama reducción de 6 a 4. También tenemos una Y, otra Y y otra Y de 4 pulgadas para encontrar la tubería de 2 que viene en este sentido. Entonces ahí ya tenemos los accesorios que son necesarios para la tubería. Cuando nosotros les revisamos este plano me está indicando los diámetros. Estos números me están indicando los diámetros y me están indicando los accesorios para cada uno de los aparatos sanitarios que van a aparecer allí en el baño. Allí, por ejemplo, vamos a encontrar esto. ¿Sí? Aquí va a ser el mismo componente, ¿sí? Tenemos el lavaplatos a 2 pulgadas, el sifón de la cocina a 2 pulgadas, el sifón del lavadero a 2 pulgadas, pero el sifón de la lavadora es a 3 pulgadas. Por consiguiente me voy con el diámetro mayor y eso lo entrego a la caja de inspección. ¿Qué es una caja de inspección? Entonces miremos las cajas de inspección. Entonces aquí tenemos lo que es una caja de inspección, ¿sí? Entonces, si pueden observar, es un elemento
que se coloca en la tierra, o sea, se hace la excavación y tenemos una tubería de entrega y una tubería de salida. Aquí está también entregando desde otro elemento, desde otra línea que viene en otra dirección. Normalmente estas cajas de inspección tienen una cajita que se le denomina cañuela. Esa cañuela lo que hace es buscar que me dé el flujo necesario del agua para que se encauce para encontrar el tubo que sale de la caja. ¿Para qué me sirve la caja? La caja sirve para disminuir la velocidad con que está entrando el agua. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que de un diámetro mayor a un diámetro menor se aumentaba la presión? Pero si nosotros teníamos al contrario, de un diámetro menor a un diámetro mayor, disminuíamos la presión del agua. Entonces aquí la caja lo que está buscando es eso, disminuir la velocidad del agua y por consiguiente la presión. Entonces las cajas de inspección se hacen con ese propósito, ¿sí? Hay otras cajas, por ejemplo, en la cual la tubería de entrada llega más alta que la tubería de salida. Normalmente la tubería de salida está siempre casi a ras de piso de la caja. ¿Sí? A ras de piso de la caja. Las tuberías que llegan a la caja normalmente están un poco más altas para que haya flujo o corriente de ese recipiente. Aquí vemos una cajita. Actualmente pues se hacían las cajas, por ejemplo aquí vemos una caja de inspección, se hacen con ladrillo, pero ya no se recomienda hacer con ladrillo. Las cajas de inspección normalmente se hacen fundidas, o sea, se hace un encofrado alrededor y se funde concreto en una caja, ¿sí? Normalmente puede colocársele malla o algo así por el estilo, pero no es lo más conveniente. Lo mejor es que no se haga pues en ladrillo. Se le puede colocar alguna malla, pero tampoco es necesario, porque lo que necesitamos es que simplemente genere un espacio para encontrar las tuberías, ¿sí? Ese es el proceso o lo que nosotros denominamos una caja de inspección. Por ejemplo, esta cajita de inspección terrible, ¿sí? Esto no se debiera hacer de esta manera. Ya las cajas de inspección deben ser fundidas. Entonces aquí vemos la cañuela, ¿sí? La cañuela, o sea, para que el flujo de la escorrentía sea la más adecuada. Aquí vemos también una hecha en ladrillo. Miren que la tubería de salida es más baja y la tubería de llegada son más altas, ¿sí? Esa es la idea con las cajas de inspección. Aquí vemos un corte, y vemos aquí la tubería de llegada es más alta. Aquí tenemos una pendiente para encauzar las aguas a que lleguen a la tubería de salida. Y esta sería como la forma como la veríamos en plano. Aquí en este plano que yo les muestro, normalmente tiene esta curvita. Estas curvitas me indican que la persona que construya la caja debe colocarle una pendiente al suelo para que esa agua se vaya directamente al tubo que está aquí de salida, ¿sí? Y el número de abajo me está indicando la distancia de la caja internamente. Entonces esta caja es de 70 por 70, entonces debe medir 70 centímetros en la parte interna y 70 centímetros en la parte interna. O sea que es un cuadrado de 70 por 70 en la parte interna. Ya este espesor, sí, normalmente se coloca de 6 o de 8 centímetros, máximo 10 centímetros el espesor. Pero pues eso ya me lo define, digamos, el sitio donde yo la vaya a construir o algo así por el estilo. Si nosotros vemos el otro plano, el plano del otro piso, miremos acá, en el caso, ¿dónde fue? Aquí, nivel 1, miremos el plano del nivel 1.
Entonces aquí ya tenemos la distribución sanitaria de todos los apartamentos. Entonces aquí tenemos el bloque de apartamentos, tenemos 3 apartamentos en este caso por piso, y tenemos el baño, ¿sí? La ducha, el sifón de la cocina del otro apartamento, y tenemos este ramal que tiene acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ramal, este ramal que viene aquí, ¿sí? Primero la línea de 4 pulgadas, como aparece allí, y luego empiezan a aparecer los otros elementos del ramal, que son las tuberías de 2 pulgadas y de 3 pulgadas. Entonces aquí pueden observar cómo se va distribuyendo nuestra tubería en este sentido. Miren que por ejemplo esta viene a 45 y esta viene horizontal. Entonces aquí está entrando a 45 con respecto a esta línea que viene acá. Este es un plano de distribución, ¿sí? Y así sucesivamente se hace el proceso. Cuando aparece esta sigla BAS, quiere decir bajante, la B quiere decir bajante de aguas servidas. Yo por aquí lo tengo, aquí en aquí donde estamos trabajando lo que estamos viendo, entonces vemos algunas siglas usadas en los planos de instalaciones sanitarias. Entonces BAN, ¿qué quiere decir BAN? Bajante de aguas negras. BAS, bajante de aguas servidas. Anteriormente se colocaba BAN, ya no se coloca BAN, se coloca BAS, bajante de aguas servidas. BAL quiere decir bajante de aguas lluvias. BAL, bajante de aguas lluvias. ¿Sí? Entonces, si en el plano aparece estas siglas, me está indicando que ese elemento es un bajante. Y me indica qué tipo de bajante es, si es de aguas servidas o si es de aguas lluvias. Entonces, en los planos normalmente va a aparecer ese tipo de consideración. O sea que me está indicando que estos dos elementos son BAS, bajantes de aguas servidas. Aquí también vemos que el ramal que viene aquí, este ramal que está acá, ¿sí?, entrega todas las aguas a una línea que va en este sentido y que es bastante larga. Miren que aquí es bastante larga para llegar a este punto, ¿sí?, encontrarse con esta y bajar acá. Aquí tenemos otro ramal de un baño, ¿sí? Entonces tenemos el sanitario, 4 pulgadas, es el diámetro mayor. Empiezo por el diámetro mayor y luego voy conectando los diámetros menores a medida que voy desarrollando el ramal. Entonces, siempre que vaya a diseñar yo un ramal, empiezo por el diámetro mayor. En este caso va a ser de 4 pulgadas porque es el diámetro mayor que vamos a obtener allí. De ahí empiezo a conectar los otros ramales, los otros elementos, como son el diámetro de 3 pulgadas y el diámetro de 2 pulgadas. Si ustedes pueden observar en este plano, solamente se ha trabajado con planos con diámetros de 2 pulgadas, de 3 pulgadas y de 4 pulgadas. ¿Sí? Aquí por ejemplo pueden observar en este ramal, entonces empezamos con el de 4 pulgadas, seguimos con el de 3 hasta llegar al de 4 y vamos conectando los demás de 2 pulgadas a los diferentes líneas de desagüe de esa construcción. No sé si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. No, profe. Nice tutor. No, profe. Bueno, espero que haya quedado claro. Yo he estado tomando pantallazo, profes, también, y de lo que ha estado explicando. Señor Julián, no le oí. Yo he estado tomando pantallazos, profe, de lo que ha estado Bueno, hablando. listo, perfecto. Sí.
Profe, una preguntita. Esos videos que usted nos está diciendo que estaban gordos, ¿usted nos lo envía al WhatsApp para nosotros mirarlos? ¿Las qué? ¿Los qué? Los videos que usted tenía ahí Ah, anotados en sí, Word. sí, sí. Ahora les envío al WhatsApp ese Word para que ustedes vean esos. Ahí hay unos enlaces que pueden ir mirando. Esos enlaces les va a servir de información acerca de todo el proceso que vamos llevando sobre instalaciones sanitarias. Yo voy a mirar a ver si en el SENA puedo encontrar alguna tubería como para que hagamos una práctica, ¿sí? Como para que sepamos de pronto cómo se manejan los accesorios, cuáles son algunos accesorios. Voy a ver qué tengo, porque es que le cuento, allí hay poca información acerca o poca material de tubería que se pueda utilizar. Pero vamos a mirar a ver si de pronto encuentro alguna tubería y hacemos una práctica con la tubería para que la vayan manipulando y vayan eh, mirando cómo podemos ir trabajando con este tipo de tuberías. ¿Listo?